Vamos a hablar sobre crisis climática. Para eso me gustaría que nos concentremos en dos fechas. La primera tiene que ver con los límites geofísicos, con el plano de la materia. Hacia fines del siglo XVIII, con la revolución industrial alrededor de 1780, empezamos a quemar combustibles fósiles. Primero carbón, luego petróleo y gas. A partir de ese momento, nuestra especie comenzó a incidir como nunca antes sobre la superficie de la Tierra, dándole inicio a lo que hoy se conoce ya como la era del Antropoceno o el Capitaloceno. Por otro lado, tenemos la fecha en la que la diplomacia global se anoticia sobre esta crisis, en ese momento probablemente ya de cualidades irreversibles. En 1988 se crea el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. En el ámbito de las Naciones Unidas, los países del mundo decidieron iniciar una conversación global alrededor de este nuevo enemigo. ¿Y por qué digo enemigo? Porque si le asignamos algunas cualidades, podemos entender que la crisis climática es cada vez más el evento más importante que como humanidad vamos a enfrentar. La crisis climática es universal, afecta a todo el planeta. Es exponencial. Con cada minuto de inacción, de seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, el famoso business as usual, esto empeora todavía más. Es existencial. Está poniendo en riesgo la supervivencia no solamente de por lo menos 1 millón de especies, sino del propio Homo sapiens, nuestra especie. Pero al mismo tiempo, todavía nos queda muy lejos. En el ámbito de Naciones Unidas existen 3 grupos de trabajo. El grupo de trabajo 1, que trabaja sobre bases físicas de la crisis climática. El grupo de trabajo 2, que trabaja sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad. Y el grupo de trabajo 3, que trabaja sobre mitigación. El 28 de febrero de este año salió el 6º informe del grupo de trabajo 2, que nos trajo la última información disponible alrededor de cuál es el estado de situación de la crisis climática en términos de lo que tendríamos que estar haciendo hoy como países, como territorios, sobre todo para adaptarnos a efectos que son irreversibles. Esta es una de las grandes conclusiones que trae el IPCC a la conversación global. Los peores efectos de la crisis climática en este punto de la historia son, de alguna manera, irreversibles. El 1.5 grados, esa meta que se propuso el Acuerdo de París en 2015 para sostener el aumento de la temperatura global en límites manejables en los que pudieran las comunidades adaptarse y generar resiliencia, ya es una meta imposible de alcanzar. Sabemos que según las trayectorias actuales, probablemente a partir del año 2040 estemos llegando a un calentamiento global de 2 grados. Y si las tendencias de emisiones actuales se perpetúan, hacia fin de siglo vamos a estar viviendo en un planeta con 3 grados más que antes de la revolución industrial. Esto implica cambios radicales en términos atmosféricos, sobre todo el alcanzar los puntos críticos o de no retorno, que son esos umbrales que tienen los ecosistemas en donde al atravesarlos empiezan a comportarse de forma impredecible. ¿Qué significa esto? Significa que fenómenos como las sequías, las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales van a ser la nueva normalidad, ya son la nueva normalidad. Este 6º informe del Grupo de Trabajo 2 del IPCC además hace una modelización a partir de 5 escenarios posibles. Estos 5 escenarios posibles hacia fin de siglo no logran en ningún caso mantenernos por debajo de un calentamiento global de 2 grados, a menos de que se implemente tecnología de captura de carbono, tecnología que hoy no existe, ni existe tampoco previsibilidad alrededor de su desarrollo. Algunas de las conclusiones que rigen para sentar las bases de contexto en pos de planificar políticas públicas acorde al estado de situación son las siguientes. En primer lugar, no hay dudas.
el origen del aumento de la temperatura global tiene causas antropogénicas, es decir, la quema de combustibles fósiles sobre todo y algunas prácticas productivas asociadas a la expansión de la frontera agropecuaria y la intensificación de la ganadería son la principal causa de efecto invernadero. En segundo lugar, no existe región del planeta que no haya sido afectada ya por los impactos de la crisis climática. La intensificación de sequías, de inundaciones, de olas de calor, de incendios forestales se va a dar con mucha más frecuencia si no generamos cambios radicales en el corto plazo. En tercer lugar, la reducción en las emisiones debería ser drástica y ya haber empezado. Pero esto no quiere decir que vayamos a evitar las peores consecuencias de la crisis climática, sino que podemos limitar sus efectos siempre y cuando los territorios y las comunidades empiecen a implementar estrategias de adaptación. En cuarto lugar, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ya superó la barrera de las 420 partes por millón. No habíamos tenido estos niveles de concentración de dióxido de carbono equivalente sino hace 2 millones de años atrás. Esto quiere decir que los efectos acumulativos de esta concentración todavía no los estamos viendo en su totalidad. En quinto lugar, la evidencia ya también es irrefutable. La intensificación de las olas de calor, de las sequías, de los incendios forestales, de las inundaciones, son la moneda corriente sobre la cual empezar a planificar política pública que atienda no solamente la agenda de mitigación, sino y sobre todo la de resiliencia y adaptación a estas nuevas condiciones climáticas. En sexto lugar, y esto es importante, el objetivo del Acuerdo de París de mantenernos por debajo de 1,5 grados ya es inalcanzable. Tenemos que mirar el problema a la cara y asumir que incluso las negociaciones diplomáticas están sosteniendo una meta que es, en este punto de la historia, inalcanzable. En séptimo lugar, sí podemos mantenernos en una trayectoria que nos conserve alrededor de los 2 grados. Pero esto está linkeado con el octavo lugar, que implica que el business as usual en los escenarios BAU actuales nos llevan a un aumento de 3 grados hacia fin de siglo. Y esto es importante también sostenerlo, porque las dinámicas ecosistémicas con 3 grados de promedio de aumento de la temperatura global en todo el planeta van a implicar que algunas zonas lleguen, por ejemplo, a 5 o 6 grados más calientes que lo que estamos vivenciando hoy. Por último, y vinculadas entre sí, las conclusiones 9 y 10 tienen que ver con la adaptación. Sabiendo que estamos yendo una trayectoria ya irreversible en muchos casos, el foco de la planificación de las políticas públicas tiene que estar puesto en la adaptación. Es importante sostener una agenda de mitigación que logre reemplazar y sobre todo hacerse la pregunta de para qué necesitamos tanta energía desde una matriz fósil hacia una matriz renovable en un contexto probable de decrecimiento. Pero además de todo esto, la planificación participativa a nivel local entre comunidades que habitan territorios específicos debería ser la prioridad de todos los gobiernos. ¿Por qué decimos que la mirada tiene que estar puesta en adaptación? ¿Y por qué decimos que esta adaptación tiene que ser local? Porque los puntos críticos, los umbrales ecosistémicos a partir de los cuales se desencadenan ciclos de retroalimentación, solamente van a ser vivenciados por quienes habitan esos territorios. Pero las consecuencias de la imprevisibilidad en este comportamiento pueden ser globales. Las cunas de abastecimiento de alimentos, al verse sometidas a sequías intensas, inundaciones, olas de calor o incendios, van a poner en riesgo muchas cosas, sobre todo la seguridad alimentaria. De allí que mirar para adelante tiene que ver con mirar cómo los ecosistemas ya no pueden someterse por un lado a más presión y por otro lado podemos esperar de ellos un comportamiento como el que venía ocurriendo si mirábamos para atrás. Nuevamente,
Cuando hablamos de crisis climática en este punto de la historia, más allá de mirar la mitigación, es muy importante que pongamos el foco en adaptación. Por eso vamos a hablar en otro video de la relevancia de generar una transición en la estructura productiva de nuestro país hacia las condiciones nuevas de contexto que trae la crisis climática.